Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que te vayamos a preparar la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un canasto, un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa: en donde entren, el maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaba Jesús, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se los dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Tuvimos la experiencia, hermanos, la tradición en la iglesia a la que tú y yo pertenecemos, la Iglesia Católica, pues es precisamente la fiesta. Esta fiesta nació así, con procesión, de una procesión, prácticamente. El milagro, obviamente, el milagro 1264, ese milagro, en fin, de ahí comenzó todo esta tradición en la iglesia. Entonces, no tuvimos la procesión como tal en nuestros sectores, en la jurisdicción territorial. Sin embargo, tuvimos 24 horas con el Señor. Todos los que tuvimos la experiencia, hermanos, de una u otra manera, la experiencia de estar con Él, creo que fue, pues cada quien lo vivió, ¿verdad? Es difícil poder describirlo. Estar con Jesús siempre será lo mejor. Por esa razón, en razón de esa experiencia que vivimos, 24 horas con el Señor, de ayer 6 de la tarde a la bendición que dimos hace un momento, 24 horas. En razón de eso, la Eucaristía de hoy
En toda la iglesia es acción de gracias. Estamos celebrando esta misa es acción de gracias. Porque el Señor Jesús se ha querido quedar con nosotros. Si pudiéramos quedarnos, hermanos, con esta verdad y meditarla, pues no terminamos, porque es muy profundo esto. Acción de gracias porque el Señor ha querido quedarse con nosotros. Y al mismo tiempo hacemos la pregunta: Señor, ¿por qué quisiste quedarte con nosotros? Y creo que la respuesta nos la da el Evangelio, San Marcos. El Evangelio de San Marcos habla sobre la institución en el cenáculo, institución de la Eucaristía. ¿Por qué quisiste quedarte con nosotros, Señor? Me quedé como alimento para alimentarlos. Porque al alimentarlos, tiene esto una lógica, hay fortaleza. Y si hay fortaleza, hermanos, entonces podemos, ahora sí que resistir, podemos sobrellevar todas las situaciones humanas que se van presentando en la vida. Cada cual sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo el sentido, vamos encontrando el sentido de esta Eucaristía, de esta gran solemnidad, el Corpus Christi, cuerpo y sangre del Señor. Desafortunadamente hemos olvidado dos cosas. Vamos a tratar así brevemente de señalar esas dos cosas que hemos olvidado y que hoy, a propósito, en esta gran solemnidad, vamos a tratar de purificarlas, de recordarlas, de reorientar para poderle encontrar el sentido a la Eucaristía. El primer punto, elemento que hemos olvidado es la Eucaristía, hermanos, es una persona, así, sin meternos en tanta explicación. Entonces, si la Eucaristía es una persona, no es algo, sino es alguien, entonces voy a la iglesia porque es domingo, voy no a algo, voy con alguien, o sea, voy a encontrarme con una persona y esa persona es Jesucristo. Me estoy apoyando en el Evangelio de hoy, cuando Jesús lo dice en el texto: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Entonces, si en la Eucaristía se lleva a cabo la transubstanciación, hermanos, de la hostia y del vino, por la acción del Espíritu Santo, ya esto es parte de la doctrina, se transforma, se cambia el pan y el vino por cuerpo y sangre de Cristo, entonces se entiende perfectamente que la Eucaristía es encontrarnos con alguien, y ese alguien tiene nombre: Jesús. Ya con esto, con esta verdad, hermanos, que la misma iglesia enseña, yo creo que debemos también, al mismo tiempo que agradecer esta Eucaristía, debemos pedir perdón. ¿Por qué? Porque quizá hemos cometido muchos abusos. Vale la pena en esta solemnidad encontrarle el valor, volver a encontrarle el sentido, el valor a la Eucaristía, para que no se nos haga pesado cada domingo que vayamos a la iglesia, decir ya en automático, en la mente, en el corazón, pensarlo
inclusive decirlo, comunicarlo a los hijos, comunicarlo al esposo, a la esposa, comunicarlo a la familia. Vamos a encontrarnos con Jesús. Eso es igual a vamos a la Eucaristía. Vamos a la Eucaristía, es domingo, domingo de Eucaristía, domingo de encontrarnos con Jesús. Entonces sí, creo que si lo vemos de esa manera, tiene más peso, tiene inclusive, trae, hermanos, esto compromete. Entonces, si yo voy a la Eucaristía, es decir, voy a encontrarme con Jesús, entonces debo llegar y estar, porque estoy con una persona, estaré una hora con una persona, y esa persona es Jesucristo, Dios y hombre. Aquí podemos tocar muchos puntos o muchos temas, o inclusive sobre examen de conciencia. De cuánto debo confesarme, cuántas Eucaristías, cuántas misas o Eucaristías he participado donde yo he estado con Él, con ese alguien que es Jesús, y no le he dado el lugar, no le he dado la atención, no lo he recibido sacramentalmente, dignamente, no lo he recibido en estado de gracia. Creo que aquí, hermanos, en esto, en las catequesis que se han dado durante siglos y que se siguen dando, inclusive, hermanos, no solo las catequesis, sino también en el mismo lenguaje nuestro como cristianos católicos, hermanos, pues hablamos, referimos la Eucaristía como algo y no como alguien. Y estamos, repito, estoy tratando de fundamentar esta verdad que estoy diciendo desde el mismo Evangelio. El mismo Cristo lo dijo cuando tomó el pan y tomó el cáliz. Esto es mi cuerpo, cada vez que lo hagan, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, y cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Entonces, un segundo elemento, hermanos, que hemos olvidado desafortunadamente de la Eucaristía es comulgar. No es un derecho, hermanos. Vamos a explicarlo. Comulgar, recibir a Jesús sacramentado, no es un derecho. Es un don, es un privilegio. ¿Qué acaso Jesús se encarnó en el seno de María Santísima? ¿Que acaso Jesús murió en la cruz de una manera obligada? ¿Por qué, dice San Juan 3:16, el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que nos dio, nos donó, nos regaló a su Hijo? Entonces, no tenemos el derecho de exigir, solo es recibir el don, el regalo, recibirlo con mucha dignidad, con mucha piedad, con mucha humildad, con mucha fe, y después agradecer. Y debo agradecerlo, y puedo agradecerlo de muchas maneras. Entonces, dos puntos que estamos tratando, hermanos, de corregir y que lo hemos olvidado. Vamos a la iglesia el domingo, precepto, vamos a la Eucaristía porque voy a encontrarme con alguien, y ese alguien es Jesucristo. Voy a encontrarme con una persona real. Y al mismo tiempo, comulgar también, que te quede claro, no es un derecho, es un privilegio, es un don, es un regalo de Dios. Por lo tanto, hermanos, si la Sagrada Comunión, en la Sagrada Comunión recibo una persona, o sea, sacramentalmente recibo a Jesús, entonces la pregunta es, ¿cómo recibo a Jesús? Podemos entenderlo a partir de esta experiencia.
humana. Cuando yo recibo un regalo de una persona, me da mucha alegría. ¿Y qué es lo que hacemos? Agradecemos. Nos da mucha alegría, nos da mucho gusto. Lo que nos den, lo tomamos, experimentamos alegría, gozo, regocijo. Todos quizá hemos tenido esa experiencia y al mismo tiempo agradecemos. Gracias por el detalle, gracias por el regalo, gracias por acordarte. Entonces, cuando yo estoy en la Eucaristía, celebro la Eucaristía y llega el momento de la Sagrada Comunión, de recibir a Jesús sacramentado, que es un don, un privilegio, no es un derecho. ¿Cómo debo de recibir a Jesús regalo? Ese don, ¿cómo debo recibirlo? Esa misma experiencia que tengo en real, humana, que he tenido al recibir un regalo. Cuando recibo a Jesús, lo menos, hermano, lo menos es estar en gracia de Dios, es lo menos. Pero desde el momento que estoy en la Eucaristía, que estoy en la iglesia, es un todo. Llegar a tiempo, llegar en estado de gracia, cantar, saludar, escuchar, participar, cantar, en fin, todo. O sea, es una participación plena, consciente, activa y piadosa, y culmina en la recepción sacramental, que debe ser obviamente, que debe ser en virtud de a quien voy a recibir, a una persona que es Dios y hombre, y que lo hizo por amor, se quedó por amor. Entonces lo menos que debo hacer es recibirlo en estado de gracia. Termino esta pequeña reflexión, hermanos, apoyados en la misma liturgia, en el Evangelio. El don de Jesús por amor se quedó con nosotros como alimento para fortalecernos. A partir de esta Eucaristía, hermanos, que el Espíritu Santo nos conceda tomar plena conciencia de lo que hizo Dios Padre por nosotros. Tanto nos amó que nos da a su Hijo. Gracias, Padre Santo. A Dios, a Jesucristo como Dios. Gracias, Señor, gracias, Jesucristo, porque tanto nos amaste que te encarnaste y aún así llegaste hasta la cruz, moriste por nosotros por amor, para liberarnos del mal, del pecado. Dios Espíritu Santo, gracias a ti, porque gracias a tu acción en cada Eucaristía, tu acción hace que el signo del pan y el vino se transformen en alimento. El pan y el vino dejan de ser lo que son, esa sustancia, para la transubstanciación y convertirse en alimento para nosotros, para nuestra vida. Que cada Eucaristía, hermanos, en la que vayamos a participar de hoy en adelante, lo hagamos con plena conciencia, en estado de gracia. Amén.